La antífona, supongo que saben lo que es, no lo sé, antífona responsorio. La antífona es una forma musical o un género muy antiguo, los babilonios ya tenían antífonas. Normalmente es un género propio del culto, es decir, religioso, pero puede haberlo. O sea, el nombre se refiere a la forma, a la forma musical, a la estructura técnica de la obra, para que lo entiendan. En un responsorio, un solista, por ejemplo, canta y un coro responde. Mientras que en una antífona, el prefijo anti es el que les dará la clave para entender esto. El prefijo anti remite a dos cosas que se oponen pero que son iguales. Es decir, coro responde a coro. Eso es una antífona. No sé si lo han captado el enredo. La forma antífona o forma responsorial significa eso. Un cantante, o en la liturgia cristiana todavía se observa, el cura entona y los fieles responden. Eso es un responsorio. Mientras que si yo digo antífona, estoy haciendo referencia a que los dos términos sean dos solistas o dos coros. Son dos cosas iguales. Pues esta gente que emigró aquí al sur de Rumanía desde Epiro, desde las montañas de Albania, estos cantan así. Es decir, sus cantos siempre se cantan en dos grupos que se oponen en la forma antifonal. Se llaman farseroti. En todos estos pueblos que vamos a ver ahora, serbios, bosnios, macedonios, tracios, etcétera, que cantan así, esta especie de intervalos disonantes, bárbaros los llaman, segundas aumentadas, segundas disminuidas, son choques, no puedo decir armónicos, debería decir disarmónicos o disonantes, se utilizan muchas veces como indicación, es decir, los cantantes saben dónde ahora acaba una sección, ahora acaba otra. Igual que en el rock vamos siempre a cuatro, grupos de cuatro, pues cosas así. Vamos a ir viendo algunos de ellos y les iré indicando más cosas. Es decir, también hay en Córcega, también hay algunos puntos en los Alpes, pero sobre todo aquí, la costa frente a Italia. Esto en tiempos de Roma era la antigua Iliria, fíjate si no está cerca. Muchas expediciones de romanos contra griegos o contra cartagineses salían de aquí. Es decir, esto eran territorios hasta el siglo V y después también, durante la Edad Media. Es decir, estos pueblos han estado ahí y las tradiciones vienen desde donde vengan. El isón es un pie, una estructura que todo el mundo conoce, que la emite un coro o la voz que está haciendo la voz más grave, y sobre esa estructura el solista y el coro en su caso, o el grupo que sea, no exactamente improvisa, pero hace variaciones. Toda la música que se interpretaba en la antigüedad, cuando se dice la improvisación en el mundo antiguo, remite a lo mismo. Improvisación en el mundo antiguo no es lo que podríamos entender hoy. Voy a improvisar y me pongo a tocar en el xilófono lo que me place, pues ahora según modos, ahora según sol mayor, ahora, eso no es, sino que la tradición, es decir, igual que hay leyendas y todo, la gente que vivimos ahí conocemos una serie de patrones básicos o estructuras y sobre ellos cantamos. Pondré un ejemplo más práctico. Vamos a cantar tal cosa, que sabemos el patrón, la cantamos nosotros 5. Los que hacemos el isón o el patrón o la drona, como lo quieran llamar, pues hacemos lo que hay que hacer. Pero los demás que están cantando, los que están cantando ahora harán una variación. Nos vamos a la clase de al lado, al pueblo de al lado, el isón o el patrón es el mismo, pero la versión que hacen en ese momento es diferente. Quizás se parezca, pero igual no es. Es decir, la práctica de la improvisación en el mundo antiguo o en otras culturas que no son occidente no es la improvisación libre del jazz, que tampoco es absoluta, sino que hay, en tiempos de Grecia igual, ya retomaremos estos temas, hay unas estructuras consagradas por la tradición o por la autoridad y sobre ellas se improvisa, se hacen variaciones. La pregunta que les voy a hacer es, ¿qué necesidad hay de escribir o dejar registrado en alfabetos o en caracteres lo que cambia? Lo que se consigna es la estructura o el patrón. El término isopolifonía viene en este caso no de iso, como en los ritmos isométricos, de misma cosa, sino de isón. Lo vamos a ir viendo de algún modo más. Por ejemplo, aquí se ve un choque continuo o casi continuo de segundas a cargo de voces diferentes. Aquí hay 4, este es a 4 partes. Lo más habitual, lo más frecuente es a dos partes. El pedal se mueve o no, muchas veces está estático, va cambiando de nota o lo que sea, pero en otras muchas se mueve, claro que se mueve.
pero en algunos puntos como Georgia, Epiro, los que les estoy señalando, Soplouka, Polisia, hay bastantes de estos cantos que los canta la gente que no es músico ni nada, gente del pueblo, a 3 y hasta 4 voces. Aquí, por ejemplo, en Croacia, estas son segundas chocando casi continuamente, pero porque las buscan, no es porque ni sepan afinar ni no sepan cantar, ni sepan que la música se lleva dentro y todas estas lindezas. Bueno, son ejemplos sin más, no los puedo hacer hoy, solo tengo la transcripción. Aquí tenemos de Eslovenia, por ejemplo, son 2 grupos. Aquí sí, uno interviene cuando se calla el otro, pero en el primer grupo también, terceras, quintas, a veces quintas paralelas, cuartas, de todo. O en Macedonia, por ejemplo, está registrado en el 86. Un bordón que se mantiene más o menos quieto, pero que de repente se transforma en rítmico, mientras que aquí es pedal, una línea melódica por arriba, y después todo tipo de ornamento. Depende si están cantando a 3 voces, si hay 2 solistas, si son 3 coros. Cuando digo coro, insisto, no quiero decir un coro grande. Aquí tenemos uno de los más complejos, de Albania. Este es uno de los estilos, la Beria o Cameria, que insisto, son pueblos que ya existían en el siglo I y antes de Cristo, con esos nombres o nombres parecidos, con su propio idioma, y hay que suponer con sus propias tradiciones. A ver si va a valer todo pedrusco, toda hacha y toda inscripción que encontremos por ahí actualmente de cualquier pueblo aborigen, y precisamente lo que se canta, eso no va a valer. Pues en esas estamos. Este es un canto a 4 partes, mucho más complejo. Aquí esto va a distancia de tercera mayor, sin más problema, es rítmico. Este es más largo que... no, son 2 diferentes. Aquí tenemos sol, si, fa, sol, pues tú me dirás, fa sostenido contra sol sostenido, incluso en tonalidades extrañas. No es que el que canta tenga que estar pensando en sostenido, eso lo hacemos nosotros. Reconocemos que do mayor es más natural, porque en cierto modo es la escala doble y todas esas cosas, pero no hay diferencia entre do mayor y cualquier otra tonalidad. Pero claro, cuando en ciertas tonalidades sí que aparecen quintas disminuidas y ese tritonos y ese tipo de enredos, y chocar en un acorde, en fin, no es lo mismo cantarse una sensible, y sobre todo si son músicos, porque lo perciben con más nitidez. Estamos en un límite peligroso. Bueno, esto es una práctica muy abundante en toda esta zona, también en Georgia y en otros puntos, como les he ido mostrando. Esto ya es Grecia, Epiro, y tenemos más choques de segunda repetidos, porque se buscan estas cosas. Hay más, habrá una clase donde estoy ahora. Es decir, nos hemos centrado aquí, en esta zona de los Balcanes, encima de Grecia, Epiro y toda la costa frente a Italia, por alguna razón. Claro que tengo un plan. Hago programas, doy cursos, hace 20 años que me dedico a estas cosas. Ya llegaremos, precisamente porque estamos enfrente de la Roma imperial, o dicho de otro modo, estamos dentro de la Grecia clásica o de lo que era el imperio. La otra zona, la más intensa, es Georgia, aquí, donde hay más complejidad armónica, polifónica, de cualquier otro tipo. Aquí, esta zona, Georgia.